buenos días a todos los que nos saludé, que son bastantes. Agradezco mucho a Agde haberme invitado a, no sé bien qué significa la palabra, pero a moderar este panel unipersonal. Realmente es un gran placer, es un honor para mí tener que presentar a Alejandro Foxley, que es una persona que tuvo la gran satisfacción de poder contribuir para que su país tuviera ya un mañana mejor y un progreso sostenible. Además, Alejandro, si bien hay muchas personas que han tratado de integrar la academia con la política, a no todas les ha ido bien. Bueno, y a Alejandro le ha ido bien en ambos frentes, o sea que no es frecuente tampoco eso. No voy a leer el currículum porque lo tiene en la carpeta y aparte siempre me parece muy sumamente aburrido escuchar el currículum y sobre todo cuando es el mío. Por ahí Alejandro piensa algo parecido. Pero muy brevemente, bueno, él es ingeniero químico y doctor en economía por la Universidad de Wisconsin. En América Latina tenemos una debilidad con las ciencias duras, muy poca vocación por las ciencias duras, la tecnicatura. Tal vez ahí esté uno de los secretos de Alejandro, que ha podido combinar el rigor metodológico de las ciencias duras con todo el humanismo que él tiene también. Una carrera académica con muchos logros, ha sido profesor en universidades, por ejemplo, la Universidad de California, la Universidad de Notre Dame, el MIT, la Universidad de Sussex y la de Oxford. Es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y gran parte de las últimas 2 décadas las ha dedicado a la vida pública, desde su militancia en la democracia cristiana, como ministro de Hacienda primero de 1990 hasta 1994, luego siendo 8 años senador electo de la hermana República de Chile y por último desde el 2006 hasta el 2009 canciller de la República de Chile, o sea, una carrera política muy polifacética y rica. Y para terminar, digo 2 cosas que no suelen figurar en los currículum, pero es bueno decirlas. La primera es que Alejandro recibió, cuando se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, en un momento difícil de Chile, porque empezaba justo allí la transición democrática, recibió un país con 30% de inflación y en 4 años logró, con su plan, con su equipo, con los acuerdos que construyó, reducirla a un 12%. Seguramente habrá bastante interés entre nosotros en saber cómo fue esto. Y lo segundo es decir algo que es una constante de su vida y que yo creo que quizás es lo más importante de cuanto he dicho, que ha sido su compromiso permanente con la democracia, con las instituciones políticas. Esto yo creo que es quizás la principal característica de la fecunda trayectoria de Alejandro. Alejandro, te vamos a escuchar realmente con mucho interés y muchas gracias por haber aceptado compartir esta mañana con nosotros. Bueno, quiero comenzar agradeciendo esta invitación de Agde. Hemos escuchado la magnífica presentación de Michelle y no espero estar a la altura, pero tratar de hablar a partir de la experiencia, más que de principios teóricos, experiencia en mi país y en el resto de América Latina. Y voy a comenzar con un mensaje, si se quiere, más bien optimista respecto de la región, y vamos a ir desarrollando ese concepto y poniendo los riesgos que involucra también la situación actual. Si uno toma la predicción aceptada por cualquier economista o persona influyente en el medio económico en el mundo, la predicción es que los próximos años van a ser, se dice, de las economías emergentes. Nosotros somos todos economías emergentes y la pregunta que se nos plantea es cuánto de ese impulso que beneficia a las economías emergentes se va a quedar en realidad en América Latina. Los países de América Latina somos países de ingreso medio.
Hay un antecedente histórico que no necesariamente es tan positivo, que es que la transición es mucho más fácil desde países de ingreso bajo a ingreso medio que la etapa siguiente de ingreso medio a economías avanzadas. De hecho, si uno toma estadísticas desde el año 1960, más del 65% de los países de ingreso medio o bajo no pasaron la frontera para convertirse en economías avanzadas. Puesto en términos de datos más recientes, en las 2 últimas décadas, solo 8 países han logrado pasar de ingreso medio a economías avanzadas. Sin embargo, yo digo, tenemos varios argumentos para una visión optimista, y después vamos a ver los problemas que pueden haber en el camino. El primero es, de nuevo, no los voy a cansar con muchas cifras, pero hay una proyección del Fondo Monetario Internacional que hace para todos los países. La proyección llega hasta 2016. Tomé esos datos y seguimos un poco hacia adelante, suponiendo que después del 2016 hemos hecho las reformas, los cambios necesarios, como para seguir creciendo después a un ingreso per cápita anual, tasa de crecimiento 5% anual. Eso es exigente, eso no aparece como un milagro, requiere mucho trabajo, pero tomamos esa hipótesis. Si esas cifras prevalecieran, el argumento optimista diría que habría 4 países de América Latina que en un plazo de 10 a 12 años pasarían el umbral a convertirse en economías avanzadas. ¿Cuáles serían esos países? Serían Uruguay, Argentina, Chile y México. Brasil, Colombia y Perú, de acuerdo a esta proyección, lograrían ese objetivo entre 15 y 20 años. ¿Cuáles son las razones entonces para el optimismo? Primero, esta proyección del Fondo Monetario. Segundo, el hecho ya discutido, conocido, que durante esta última crisis los países de América Latina manejaron las cosas mucho mejor, incluso que los países desarrollados. Hubo una mejor macroeconomía, no se generaron desequilibrios agudos, y los bancos en general, los bancos y las instituciones financieras, fueron más prudentes que en cualquier ocasión anterior que llevó a una crisis en la región. Hubo mecanismos de autorregulación más eficaces y terminaron en la fase de crisis con menos activos tóxicos y por lo tanto parados en un pie firme, creo yo, para enfrentar lo que nos interesa hoy día, y es el motivo de esta exposición, el periodo de post-crisis. Y el otro elemento positivo es que el precio de los llamados commodities ha estado por ahí arriba. En algunos casos sigue creciendo, como en el caso del cobre. Ustedes han vivido el boom de la soja, la tremenda, insaciable demanda de China y de otros países del Asia. No sabemos cuánto va a durar eso, probablemente va a durar todavía un cierto número de años. Estamos viviendo entonces la bonanza de siempre de unos precios de materias primas extraordinariamente favorables. Y por lo tanto, podemos decir, tenemos al alcance de la mano la oportunidad de convertirnos en economías avanzadas en los próximos 10 o 15 años. Ahora, usando la palabra que usaba Michel, el caveat, la precaución, esto no es automático. Esto lo hemos escuchado varias veces de parte de nuestros dirigentes, políticos en campaña, presidentes recién electos, etcétera, que le dicen al país: en 10 años vamos a ser un país desarrollado, y pasan los años y eso no ocurre. ¿Por qué? Es porque después que se ha recorrido la primera mitad del camino hacia el desarrollo, la segunda mitad es mucho más compleja y mucho más difícil, e implica un número mayor de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Voy a enumerar rápidamente 3 o 4 de ellos. El primero
que es típico en América Latina, es caer víctimas del propio éxito. Las cosas están bien, estamos haciendo muy buenos negocios, la gente está ganando dinero, los trabajadores buenos reajustes de remuneraciones, la gente se entusiasma y va a los malls y compra y compra y compra, y se endeuda con mucha facilidad con los bancos o con las instituciones cuasi bancarias. El consumo privado, como digo, aumenta. El sector construcción siempre está muy alerta para aprovechar este empuje y se comienza a gestar un boom del sector inmobiliario. ¿Cuál es el riesgo de este conjunto de factores si uno le suma otro que ha estado presente ya en América Latina en forma bastante importante, que es una entrada de capitales internacionales, en algunos casos muy masivos, como por ejemplo en el caso de Brasil, pero también en el caso de Colombia, Perú, Chile y en cierta medida México. No conozco la cifra exacta de Argentina, pero esto es un fenómeno más o menos general. Entonces, si uno suma una entrada masiva de capitales y un boom interno de consumo y una un crecimiento muy rápido del sector inmobiliario, es un cuadro típico potencial de exceso de demanda interna y creación de una burbuja que en algún momento va a reventar. Esta historia es archiconocida en nuestros países y después de pasar unos años de euforia caemos en depresiones intensas. Y por lo tanto la pregunta es, o mejor dicho, la precaución es que si no se maneja adecuadamente este preciso momento macroeconómico y no mostramos una capacidad de verdad de frenar las manifestaciones claras de esta crisis, de esta post-crisis. Por ejemplo, si manifestamos una incapacidad de mantener la estabilidad de precios, si el crecimiento nominal de la economía va más allá del crecimiento potencial por la inflación de la demanda, quiere decir que estamos en una zona de riesgo. Porque el desafío principal que hay que transitar desde el punto de vista macroeconómico para nuestros países, esta es una lección muy de fondo, es que después de la estrategia de manejo de crisis con reactivación económica potente, tenemos que movernos fluidamente hacia una estrategia de crecimiento de largo plazo. Si eso no ocurre, pasar el umbral hacia una economía avanzada en 10 o 12 años tampoco va a ocurrir. Y este es un desafío muy fundamental. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es caer en lo que algunos colegas economistas, sobre todo de países del Asia, están llamando la trampa de los países de ingreso medio. ¿En qué consiste esta trampa? Vamos a tomar los casos nacionales donde se instauró este concepto con más fuerza. En el este de Asia, los países son Malasia y Tailandia. Están entre medio, en el rango de ingreso per cápita, entre los más desarrollados, Japón, Corea, Singapur, y los más pobres, Vietnam, Camboya, Laos, etc. Allí está Malasia y Tailandia. ¿Qué está ocurriendo en Malasia? Crecía al 7% durante décadas. Su crecimiento ha bajado, en la crisis fue negativo, y se pronostica que en los próximos años no va a ser superior al 4%, y probablemente pueda estar alrededor del 3%. ¿Por qué? Trampa de país de ingreso medio. Un sector productivo no muy distinto del de países como Brasil o Argentina, con un sector manufacturero relativamente diversificado, pero una fuerte concentración en productos manufactureros, llamémosle livianos, intensivos en mano de obra, textiles, vestuarios y manufacturas livianas. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Como la economía crece, suben los salarios, una cierta presión inflacionaria, empiezan a perder ventajas comparativas con Vietnam, Camboya, Laos y China, y se van las manufacturas livianas para allá. Entonces ellos dicen, bueno, estamos invirtiendo en educación, compitamos entonces con Corea, con Japón y Singapur. Y resulta que allí aparecen ciertos déficits muy marcados que dicen relación con una insuficiente calidad
de los recursos humanos comparados con Corea, Singapur, etcétera, calidad de la educación, y con economías relativamente rutinarias, integradas en una red regional o global de producción, produciendo piezas y partes, pero sin una suficiente capacidad de innovación y creatividad productiva, sentido empresarial, para poder competir con Corea, Singapur, Taiwán y Japón. E incluso los últimos síntomas son que los mejores ingenieros de Malasia están buscando trabajo y se están yendo a trabajar en las industrias de tecnología avanzada en los países que he mencionado. La situación de Tailandia no es muy diferente de esta, y si yo planteo aquello es porque las economías de América Latina estamos más o menos en los mismos niveles de ingreso per cápita de ellos y corremos riesgos similares. México, Centroamérica, competencia de China en manufacturas livianas, textiles, etcétera. Brasil y Argentina, competencia en un rango más amplio de manufacturas y con una competencia creciente de productos de Japón, Corea y sobre todo de China. Dos cifras muy rápidas, un estudio muy reciente: las empresas industriales exportadoras de Brasil, más del 50% de esas empresas ya están sufriendo la competencia china, y 2/3 de esas empresas exportadoras industriales de Brasil están perdiendo clientes hacia las empresas chinas. Por lo tanto, aquí hay un desafío muy importante, el riesgo de no ser capaces de movernos subiendo la escala de valor agregado, incluyendo más tecnología, innovación y educación de más calidad para competir allá arriba, que es el lugar a donde queremos llegar. El tercer riesgo de los países de ingreso medio es que a veces la economía crece más rápido de lo que se perfeccionan las instituciones. Y tenemos entonces, por ejemplo, un aparato del Estado que se moderniza segmentadamente en algunos sectores, pero debajo del agua, por así decirlo, tenemos una burocracia pesada con una muy lenta capacidad de reacción. Voy a dar dos ejemplos muy rápidos que vienen de la experiencia nuestra en Chile. Un ejemplo de lo primero, de un sector público capaz de responder rápido, inteligentemente y con muy buena coordinación, fue el rescate de los mineros. Y yo creo que todos los que seguimos esa historia, todo el mundo dijo: mira, aquí hay un buen aparato público que es capaz de hacer esto. 2 meses después, en el mismo país, hubo un incendio en una cárcel y murieron 80 personas. Y eso fue porque el sistema institucional, en el manejo de las prisiones, allá se llama gendarmería, tenía una organización desastrosa para enfrentar una situación tan urgente como es la que ocurrió en el país. Y entonces, si uno dice, bueno, modernización del Estado en un país como Chile, bueno, cuidado, todavía tenemos una larga tarea por hacer para que el sistema institucional suba hasta ponerse a un estándar compatible con una economía avanzada, que el Estado sea capaz de seguir ese crecimiento dando respuestas rápidas y eficientes. Ese es un ejemplo, pero hay otros ejemplos en que nuestros Estados no siempre responden y más bien fallan. Control del crimen y la violencia. Bueno, ¿para qué voy a abundar en eso? En algunos países es más grave que en otros, Centroamérica, en México hoy día. Y también problemas de falta de transparencia y corrupción. En nuestros países, desgraciadamente, a menudo hay más corrupción de la que se conoce o de la que parece, y eso atenta, desde luego, en un tema fundamental, que es el tema de confiabilidad en el sistema por parte de quienes quieren poner su capacidad emprendedora, ya sea nacionales o extranjeros, y apostar a largo plazo. Y el riesgo cuarto, y hasta aquí voy a llegar con los riesgos, es, dicho derechamente, la baja calidad de la política en muchos de nuestros países.
y voy a dar algunas dimensiones de esto. Una característica relativamente frecuente en la región es que las reglas básicas de manejo de la economía y también de la sociedad son inestables. ¿Por qué son tan inestables? Tal vez porque hay un sentido del manejo del poder que excede el clima necesario para que todos sientan que tienen un espacio y que deben y pueden contribuir al desarrollo del país y de la sociedad. Para dirigentes políticos en nuestra región, la amenaza de la pérdida de poder provoca una tendencia a cambiar las reglas para mantener ese poder. Un cientista político muy destacado ha llamado a este fenómeno en América Latina las democracias delegativas, que son gobiernos que son electos por la mayoría, con una votación clara, limpia, y que después, ante problemas, dificultades, en que sienten que pueden perder el poder, se comienzan a tomar medidas para ampliar esa esfera de poder. Y se llama a plebiscitos, a referéndums, se pide al pueblo aceptar cambiar la Constitución o modificar la forma como funciona el Poder Judicial, y como resultado el Poder Judicial pierde autonomía. A veces acciones en que la prensa no puede expresarse con la libertad que requiere una economía abierta, globalizada y una democracia, una buena democracia, y entonces hay poderes que terminan subordinados al Ejecutivo. Este es un riesgo, y es un riesgo porque al final, yo creo, y esto es solamente mi opinión, no involucro a nadie, si uno quiere jugar en serio el juego de la globalización, poner toda la capacidad creativa del país a hacer las cosas mejor que otros, antes que otros, en los mercados mundiales, uno tiene que tener una base institucional confiable, transparente, con equilibrio de poderes. Democracias delegativas, eso es uno de los riesgos. Otro riesgo es el populismo. El populismo, para resumirlo en una frase, es el uso de los recursos públicos para aumentar la clientela política que lo apoya a uno. Una pequeña anécdota personal, en el año 88-89, cuando estábamos en campaña, esperábamos que el general Pinochet iba a dejar el poder y estábamos en campaña. El entonces candidato Elwin me había dado algunas indicaciones que yo iba a ser el ministro de Hacienda, y le dije: presidente o candidato, yo creo que tenemos que hacer una campaña en que, no sé si a usted le va a acomodar, pero a mí me gustaría poder decir en todo el país que el sello de este gobierno, uno de los sellos va a ser: queremos terminar con el ciclo populista en América Latina. Y el otro sello va a ser continuidad y cambio. Y no era fácil decir continuidad, porque era después de 17 años de un gobierno militar autoritario, era después de 17 años de una política económica que hoy día todo el mundo califica de neoliberal, libre mercado, etcétera, y dijimos continuidad en ese aspecto de la política económica y cambio en el sentido que vamos a de verdad reconstruir una democracia transparente, a prueba de corrupción, a prueba de intentos de acumular excesivamente el poder, y vamos a hacer un esfuerzo enorme para reducir la pobreza, que en ese momento en el país llegaba a un 40%. Hoy día en Chile es menos de 15%. Entonces, nos dijeron si estábamos locos en esto de decir erradicar el populismo, propusimos subir impuestos, que no es muy popular en una campaña, pero lo dijimos: queremos ser creíbles, vamos a abrir más la economía y vamos a invertir mucho más en la gente que está marginada del sistema. Las dos cosas simultáneamente, con transparencia, cóbrennos ustedes la palabra. El tercer punto relacionado
que es un riesgo para baja calidad de la política, es la incapacidad que frecuentemente tenemos en América Latina para construir acuerdos transversales que permitan dar una estabilidad de largo plazo al país y que permitan, por lo tanto, inducir el salto en inversión que necesitamos para recorrer la mitad del camino que falta. De nuevo, en política democrática siempre es más fácil para cosechar votos en el corto plazo confrontar, golpear al adversario y tratar de quitarle el piso. Nosotros tuvimos que hacer una reflexión sobre este tema muy a fondo cuando estuvimos 17 años sin democracia. Y en un centro de estudios en que yo estaba, al final dijimos tenemos que cuestionarnos todo. Y una de las conclusiones en la cual no nos hemos movido un centímetro desde que recuperamos la democracia es que hay que poner siempre la voluntad para que las soluciones, las respuestas surjan de acuerdos transversales, en que uno se da el tiempo para mirar en la cara y escuchar todo el tiempo que sea necesario al que piensa diferente, no al que piensa igual, al que a lo mejor estuvo apoyando intensamente al gobierno de Pinochet, lo vamos a escuchar igual, al dirigente sindical que estuvo preso en ese gobierno, lo vamos a escuchar igual, y a lo mejor nos vamos a demorar un poco más en llegar a la decisión, pero cuando lleguemos queremos que la gente sienta que esto es lo que había que hacer, que esto es lo que el país necesita. Obviamente en una democracia no todos los temas son temas de acuerdos y tienen que haber discrepancias, y yo creo que la inteligencia política debe estar en saber distinguir cuáles son los temas esenciales que no se pueden transar, donde el método tiene que ser el método de los acuerdos. Porque después, con toda esa gente que dieron los acuerdos, vamos a poder marchar rápido hacia adelante. Me voy a quedar ahí con los riesgos. Si este es el cuadro, ¿cuál deberá ser una agenda de postcrisis para América Latina? Lo primero, primera pregunta, ¿qué hacer para evitar caer en esta trampa de ingreso medio y asegurar la continuidad de un crecimiento alto en el largo plazo? Otra pregunta, digamos, la misma pregunta reformulada: ¿cómo crear condiciones para un proceso ininterrumpido de mejoras de competitividad en la economía nacional? Bueno, relacionemos con lo que dijimos anteriormente respecto de los riesgos. Lo primero, una macroeconomía estable en el tiempo. Eso no quiere decir una macroeconomía hoy día estable, mañana estable, quiere decir una macroeconomía estable en el mediano y largo plazo, con reglas conocidas por todos y con comportamientos, por lo tanto, previsibles, sea un gobierno de derecha, de centro o de izquierda. La prueba de madurez es cuando uno que está en el gobierno tiene en la cabeza que si sale ese otro señor electo, yo no voy a estar tan incómodo, porque tengo la confianza que en los asuntos fundamentales que construimos a base de acuerdos, ellos no van a tener temor y van a tener coraje para preservar ese camino en beneficio de todo el país. Una macroeconomía estable en el tiempo, con reglas conocidas y previsibles. Para nosotros, por lo menos, la experiencia ha sido que el test ácido que la gente nos ponía, y sobre todo que el sector privado nos ponía, a partir del año 90, éramos una coalición de centro-izquierda, era una meta siempre respetada en materia de inflación. Los gobiernos de centro-izquierda en América Latina muy a menudo habían, tal vez por la tentación del populismo, esta tendencia: política monetaria expansiva, de gasto fiscal expansivo, presión inflacionaria, control de precios. Nosotros dijimos, vamos a hacer una política aquí conservadora, ortodoxa, nos vamos a poner una meta de inflación y la vamos a cumplir sí o sí.
responsabilidad principal del Banco Central, pero 21 años después, la coordinación de un Banco Central autónomo con el Ministerio de Hacienda ha sido extraordinariamente constructiva. No se ha conocido ningún conflicto respecto de este objetivo. Segundo, una exigencia para el fisco. No solo un equilibrio o un superávit fiscal cuando los precios de los commodities están muy altos, sino un superávit estructural del fisco. Eso quiere decir asegurarse que se puede hacer una política fiscal contracíclica. Para resumir en una palabra, en los 21 años, en 19 de esos 21 años hemos tenido un superávit estructural de 2%. A prueba, por lo tanto, de las oscilaciones en el precio de los commodities y a prueba de cualquier factor inesperado, esa meta se ha mantenido. Y tercero, otra política que hicimos para aumentar la credibilidad de la gente y la capacidad de respuesta cuando la economía pudiera frenar su crecimiento, ahorrar las ganancias cíclicas por materias primas, ahorrarlas, no gastarlas. Y para no tener tentaciones de que esos recursos estén aquí al lado del ministro de Hacienda, crear fondos soberanos en el extranjero, donde esas platas se ponen y no se tocan. Y para darle un valor más cercano a la gente, uno de esos fondos es para asegurarnos que cuando la pirámide demográfica se invierta y el número de personas mayores aumente fuertemente, como va a ocurrir en todos nuestros países, ahí vamos a tener un fondo para poder suplementar un piso mínimo de jubilación para todas las personas que lleguen a la edad de jubilar. Y otros son simplemente ahorros para que después de las vacas gordas llegamos a las vacas flacas, hacemos política fiscal contracíclica, hacemos política social contracíclica. Cuando aumenta el desempleo, cuando va abajo, cuando la gente no puede a lo mejor pagar su prestación de salud, ahí hay recursos para suplementar aquello. Ese es el primer punto de la agenda postcrisis. El segundo punto, que puede parecer muy general, pero que afortunadamente hoy día en América Latina lo estamos practicando un buen número de países. Abrazar la globalización sin complejos. Eso quiere decir proyectarse hacia el resto del mundo, abriendo la economía, abriendo unilateralmente, abriendo a través de tratados de libre comercio, etc. En el caso de los países en desarrollo, como el 65% del beneficio del comercio es por apertura unilateral. Nosotros lo hicimos, bajamos los aranceles parejos para todos los productos, en 5 puntos, y después en el gobierno siguiente de Frei otros 5 puntos. Creemos en eso, eso funciona y estamos dispuestos a seguir en aquello. ¿Cuál es el punto débil en esta estrategia? Es que los países de América Latina somos o pequeños o medianos, muy pocos países grandes. Brasil, México, Argentina. Y los países medianos y pequeños tenemos que pensar en que solos, por ejemplo, para enfrentar el mercado del Asia, para enfrentar un mercado de China que crece 9% al año, donde va a haber pronto 400 o 500 millones de personas de clase media, ¿cómo enfrentamos la demanda de alimentos sofisticados con valor agregado? ¿Quién va a ser capaz de firmar el contrato de ventas por un volumen tan enorme que ninguno de nuestros productores nacionales solos van a poder hacerlo? Entonces ahí uno va a la integración de la región, la integración económica. Bueno, yo les puedo decir en esta reunión, y creo que tenemos que hablar así con mucha confianza, hemos tenido más de 50 años de intento de integración en América Latina, que es exactamente el mismo periodo que Europa. Un dato para entender qué es lo que ha ocurrido. En Europa hoy día el 70% del comercio total de Europa es entre los países de la Unión Europea. En el caso de América Latina, 51 años después de iniciar esta integración entre pueblos hermanos, el comercio dentro de la región
es alrededor de 15% en vez de 70%. Oscila entre 12% y 19-20% según el momento en el ciclo económico. ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay que mirar la experiencia del este de Asia. Los países del este de Asia lo que entendieron muy prontamente es que la integración no se hace de arriba para abajo, a través de firmar muchos tratados, muchos comunicados, muchas cumbres presidenciales o de cancilleres, y decir, nos comprometimos a esto, a lo otro, a lo de más allá. En el este de Asia lo que hicieron fue una integración de abajo hacia arriba. Es decir, las empresas que tenían ambición buscaban sus socios, preferentemente en la región, o si no, socios de empresas de países desarrollados, y constituían redes de integración en la producción fundamental, piezas, partes, mecanismos de distribución y ventas, mejoras de calidad compartidas, etc. Y por lo tanto la conclusión para nosotros en América Latina, si nos tomamos en serio esa experiencia, y yo tengo una convicción muy profunda que este es el camino que deberíamos seguir, aunque a veces no se escucha mucho por parte de gobiernos en la región, es que los actores principales de la integración, y lo digo sin ninguna reserva, debieran ser las empresas nacionales e internacionales que nos van a ayudar a abrazar la globalización con una buena probabilidad de éxito. Creo que ese es un tema de la agenda que es muy importante. Y el tercero, lo he mencionado de paso anteriormente, la calidad de los recursos humanos. Y aquí voy a dar un dato también muy telegráfico, muy rápido, porque antes de venir acá estuve mirando algunos de estos rankings que se hacen sobre calidad de educación, desempeño en educación, en países como el nuestro y varios otros que hemos estado involucrados en reformas educacionales por ya un buen número de años, metiendo más y más recursos. Sin embargo, resultados. Si uno ve la prueba PISA internacional, que mide rendimiento en matemáticas, en ciencia y en lectura, los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, estamos en el ranking de países entre el número 50 y el número 65. Yo digo, si no logramos, pensemos que Corea está en el número 6, y con ellos vamos a tener que competir, y nosotros estamos, digamos, en promedio alrededor del número 50. Tenemos que subir de número 50, yo diría, a número 20, y el esfuerzo creativo que hay que poner en eso involucra a toda la sociedad. Y si uno quiere hacer la integración desde las empresas hacia arriba, debiera involucrar intensamente a las empresas en un diálogo con los ministerios de educación, con los municipios, con los proveedores privados de educación, para ver cuál es el método de aterrizar los contenidos que sean adecuados para que esa gente, cuando se incorpora al mercado de trabajo, hace un aporte a veces pequeño para aumentar la productividad, la eficiencia y la competitividad de la economía. Bueno, en educación superior nos pasa lo mismo, estamos entre el ranking entre 40 y 80, y en innovación, capacidad de innovar, incluso hay algunos países nuestros que están en el número 100, 110. Aquí hay una tarea muy fundamental, y la innovación es un proceso de aprendizaje lento, en el cual la interacción entre empresarios, entre empresas nacionales y extranjeras, entre instituciones públicas y privadas, el diálogo permanente es indispensable para que exista más innovación. Finlandia 2020, estuve viendo esa experiencia rápidamente, y ¿qué hacían ellos? Juntaban a un grupo de personas, actores importantes, sector privado, sector público, universidades, hacían un programa de 3 semanas, primera semana en China, segunda semana en Silicon Valley y recién la tercera semana en Helsinki. ¿Por qué? Para globalizarse hay que aprender desde abajo, de la gente que está inventando cosas, que está aplicando las ideas, y del trabajador que se empeña
para mejorar lo que hizo ayer o antes de ayer. Y para aumentar competitividad, último punto que es obvio, y donde también yo, por lo menos en los cargos en que he estado, tanto en Hacienda como en Relaciones Exteriores, también es una fuente de frustración. No se puede hacer integración y América Latina no puede ser competitiva si no resuelve dos problemas.